Bien, buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Felipe Ramos Paucar, que junto a la profesora Mari Chuquisutainga y Luis Aliaga Fernández formamos el equipo de docentes del área de Ciencia y Tecnología, quienes tenemos a nuestro cargo tercero y cuarto de secundaria en las secciones A, B, C y D. Hoy estamos iniciando el segundo bimestre. Bien, en este segundo bimestre vamos a desarrollar pues la experiencia de aprendizaje número 3, denominada Asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. El tema 1 que vamos a desarrollar es identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. La competencia que se va a desarrollar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión es reconocemos cuáles son las fuentes y los gases contaminantes que deterioran la calidad del aire. Entonces vamos a empezar analizando la situación significativa. La contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas cotidianas negativas de una parte de la población que deterioran la calidad del aire. Ello afecta la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y la salud de las personas, ya que ocasiona el incremento de las enfermedades ambientales como las afecciones a la piel. En muchas zonas urbanas, la principal fuente de contaminación del aire es el parque automotor. Hay que entender por parque automotor es el transporte público al usar combustibles fósiles que van a producir gases que contaminan el aire, seguidos también de las fuentes fijas, fuentes de área y fuentes natural. Todas las emisiones generadas por las diversas fuentes que emiten gases tóxicos y que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. También debemos considerar que la basura que generamos en nuestro domicilio es un gran contaminante al ser quemada. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasiona la contaminación del aire? Como vemos en las imágenes consideradas, por ejemplo, las industrias, una fábrica que se encuentra emitiendo a la atmósfera cantidad de humo, y sabemos nosotros que este humo contiene pues monóxido de carbono y dióxido de carbono también, que son sustancias sumamente contaminantes. Así también otra actividad económica, aparte de las industrias, tenemos por ejemplo el parque automotor. Hay muchas personas, padres de familia, que se dedican al trabajo de taxi, al trabajo de hacer colectivo, y estos pues, algunos, no digamos todos, van a emitir al exterior, a la atmósfera, humo también a través del tubo de escape que contiene cantidad de monóxido de carbono y que, como sabemos, son gases que contaminan. De la misma forma, sabemos nosotros que la basura que generamos y cuando lo quemamos también, estas van a contaminar notablemente nuestra atmósfera, nuestro ambiente. Después de analizar la situación significativa, van a responder. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la principal fuente de contaminación del aire? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya tienen un trabajo por hacer, así es que vamos a ponernos manos a la obra. Bien, entonces también vamos a diferenciar
qué es el aire y qué son gases. Mucho de repente estamos confundidos, pero hoy precisamente a través de lo que estamos realizando vamos a poder diferenciarlo. Como sabemos, el aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre en proporciones ligeramente variables, compuesto por nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, dióxido de carbono, partículas de polvo y de otros gases. Como ya se ha dicho, no se encuentran en la misma cantidad, sino en proporciones ligeramente variables. Por ejemplo, el nitrógeno se encuentra en un mayor porcentaje, que es en el 78%, el oxígeno en un 21%, y el vapor de agua y otros en 0,97%. El dióxido de carbono se encuentra en 0,03%. Entonces, los gases es un estado de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones, sus moléculas interaccionan entre sí sin formar enlaces moleculares, en el que las moléculas pueden moverse libremente en el espacio y a una gran distancia unas de otras y rellenar de manera uniforme el espacio disponible. Como vemos en las imágenes, por ejemplo, vemos acá una fábrica que está emitiendo cantidad de humo, y como sabemos, en este humo encontramos, por ejemplo, el dióxido de carbono, cuya fórmula precisamente es el CO2. También vamos a encontrar en ese humo el monóxido de carbono, cuya fórmula es el CO. Vemos también el helio, un gas que es utilizado muchas veces para los globos aerostáticos, también para llenar los globos que muchas veces nos sirven a nosotros para hacer un presente o un regalo en fechas festivas o importantes. Pero ¿quién no quisiera vivir, por ejemplo, en un ambiente limpio, ¿no? Pero para ello tenemos nosotros este trabajo de poder precisamente conservar nuestro medio ambiente. A partir de la lectura de la infografía, esta infografía, vamos a completar el siguiente cuadro. Por ejemplo, vemos aquí nosotros que existen contaminantes primarios y contaminantes secundarios también, que todos nosotros debemos de saber. Primero, ¿qué es un contaminante? Es cualquier sustancia o elemento que no pertenece a la naturaleza del medio en que se encuentra y puede causar efectos perjudiciales para la salud de las personas o el ambiente. Por ejemplo, los contaminantes primarios son sustancias emitidas directamente a la atmósfera por una fuente de emisión determinada. Vemos dentro de los contaminantes primarios, vemos las fuentes naturales, que pueden ser los volcanes, los incendios, también en la agricultura, cuando los agricultores, por ejemplo, utilizan muchas veces los insecticidas, los pesticidas, para poder lograr tener una buena siembra y una buena cosecha también. Dentro de estos contaminantes primarios también encontramos, por ejemplo, a las fuentes fijas, como las industrias. Encontramos también a las fuentes de área, como las ciudades y hogares, por ejemplo. Encontramos también las fuentes móviles, como los autos, los camiones, los buses, etcétera. Y dentro de los contaminantes secundarios, sabemos nosotros que estos, por ejemplo, los contaminantes secundarios, son sustancias que resultan de las reacciones en la atmósfera entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas, como vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? El ozono vendría a ser un contaminante secundario. Ojo, muy importante, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de este elemento importante también, pero que se constituye en un contaminante en un momento determinado. Bien, entonces van ustedes a completar el cuadro, ¿no? El cuadro, por ejemplo, tenemos aquí ya un ejemplo para que ustedes puedan guiarse. Debajo donde dice fuente de emisión en nuestra comunidad,
Aquí se ha considerado las fuentes de área, la que se presenta en la infografía, la fuente de área. Dentro de la fuente de área encontramos a las ciudades y hogares, como ya se ha dicho. Por ejemplo, aquí, para seguir completando, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los posibles gases contaminantes que emiten estas fuentes, ¿no? Y sabemos nosotros que en casa, las mamás o las familias utilizan, por ejemplo, el gas butano, el gas butano. Este gas butano forma parte de los balones de gas, ¿no? Ahí se encuentra en el gas, que se encuentra en los balones. Ahora, ¿este gas qué va a producir? ¿El butano qué va a producir? Se produce aquí, por ejemplo, el monóxido de carbono. Pero también hay personas que utilizan la leña. Y cuando utilizan la leña, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Qué gases contaminantes se produce? También el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ustedes pueden considerar aquí, por ejemplo, lo que es una fuente móviles, ¿no? Colocamos fuentes móviles, de repente entre paréntesis colocamos carro, camión, motos, ¿no? Y vamos a considerar cuáles son los posibles gases contaminantes que emiten esta fuente. Ya sabemos, los autos o los carros a través del tubo de escape eliminan el humo. ¿Y en el humo qué encontramos? ¿A qué se llaman compuestos óxidos? ¿Cómo se obtienen? Y para poder responder cómo perjudica nuestra salud, van ustedes a sustentar. Por ejemplo, los óxidos son compuestos que resultan de la combinación de un metal o no metal con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Ojo, muy importante esto. Cuando se combina un metal con el oxígeno me resulta un óxido. Pero también cuando se combina un no metal con el oxígeno me resulta también un óxido. Pero aquí hay una diferencia. Cuando se combina el metal con el oxígeno me resulta un óxido, pero un óxido básico. Y cuando se combina un no metal más el oxígeno me resulta un óxido ácido. Ahí está la diferencia, pues, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es, por ejemplo, el medio ambiente, contaminantes primarios y contaminantes secundarios, como ya se dijo anteriormente. Estos contaminantes van a generar directamente en las personas enfermedades, en el sistema respiratorio, por ejemplo, pero también en lo que es nuestra piel. Van ustedes a responder aquí. A partir de la información, gases contaminantes en la atmósfera, van a ustedes a completar el siguiente cuadro. Muy importante. Entonces, fíjense, tenemos un ejemplo allí que se le está brindando. El ozono superficial, ¿no? Es el O3. ¿Cuál es su fuente? No se emiten directamente por ninguna fuente contaminante. Se forma en la atmósfera por la reacción de contaminantes primarios. ¿Cuál es su descripción? Es un contaminante secundario. Se forma a partir de reacciones fotoquímicas con intensa luz solar entre contaminantes primarios como el monóxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno también. Al respirar ozono troposférico puede generar una variedad de problemas respiratorios. También contamos dentro de los gases contaminantes con el óxido de nitrógeno. ¿Y cuál es su fuente? Cuando se quema las maderas o también, por ejemplo, en los combustibles fósiles como la gasolina, el petróleo, el querosene, el carbón y gas natural. Ahí ustedes van a tener que completar debajo donde dice descripción, a la altura más o menos de lo que es el óxido de nitrógeno. Acuérdense que el óxido de nitrógeno son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y de nitrógeno. Su obtención es por la quema de madera, como se ha dicho, y combustibles fósiles como la gasolina, carbón y gas natural. Y entre ellos aquí encontramos al óxido nítrico, que es el NO, y también encontramos al dióxido de nitrógeno, cuya fórmula es el NO2. También es tóxico y es muy contaminante. Es uno de los gases responsables de la lluvia ácida, debido a su facilidad solución en el agua. Bien, vamos a continuación a poder
analizar el audio del video, así es que le pido que estén atentos, por favor. Si nos damos unos paseitos por distintos lugares, Mabel, para saber qué cambios se perciben en distintos puntos de la capital y del país. Por ejemplo, Joana está en el óvalo de Javich, en San Martín de Porres. Ahí, finalmente, a cualquier hora ya era un caos. Si tú te parabas un segundo, te tocabas la piel y se volvía gris. ¿Cómo están las cosas ahora ahí, Joana Castro? Mauricio, Mabel, buen día, directo en directo. Así es, el óvalo de Javich en San Martín de Porres era una zona en la que además se veían camiones, scooter, buses, vehículos privados a toda hora del día, así sea bastante tarde. Cuando uno incluso intentaba cruzar este óvalo, se quedaba prácticamente atrapado entre el monóxido de carbono de los vehículos y el claxon que no dejaba de sonar en ningún momento. Hoy está despejado, muy pocas unidades de transporte público, muy pocos taxis también. Ha empezado incluso a despejarse el cielo porque teníamos una mañana bastante nublada y gris, pero ahora ya se pueden ver los cerros alrededor. Se ven incluso hasta las antenas más altas que están justamente en estos cerros. La contaminación del aire en Lima, y hay que decirla, es la más baja en los últimos 3 años. Y no es solo nuestra percepción, por supuesto, Mauricio, Mabel, sino es lo que indican las mediciones que ha realizado el Ministerio de Ambiente y el CENAMI. Vamos a escuchar a John Rojas, él es subeditor de evaluación del ambiente atmosférico, y vamos a escuchar qué nos cuenta respecto a estos cambios. Buenos días. Definitivamente es la mejora de la calidad del aire en Lima. En CENAMI hemos hecho un análisis comparando las concentraciones actuales con respecto a concentraciones que se alcanzaron en años anteriores. Y hemos podido determinar, para el caso del PM2.5, ¿no?, que el lunes 16 de marzo se pudo reducir las concentraciones en aproximadamente 20%. El martes 17 alcanzamos una reducción del 40% y el jueves 19 pudimos disminuir las concentraciones de PM2.5 hasta aproximadamente 55%. Ahora, el PM2.5, del cual nos habla Johan Rojas, cuyas siglas están en inglés, es el nombre estándar o clásico que se le da a la medición de la calidad del aire. Y efectivamente ha mejorado, se ha tomado esta medición en 3-4 días muy cerca de la quincena de marzo, y esperamos que el lado positivo, como ustedes ya lo han dicho, de esta cuarentena y de que permanezcamos en nuestras viviendas, sea justamente ver aves, cielos despejados, cielos limpios y además, por supuesto, también Si nos damos unos pasos. Bien, entonces, después de analizar el audio, van ustedes a responder a las preguntas. ¿A qué crees que se deba que la calidad del aire mejoró durante la pandemia? ¿De dónde provienen los gases que contaminan el aire? En las avenidas principales de tu localidad, que tienen mayor congestión, ¿crees que tengan mayor micropartículas y gases contaminantes que afectan nuestra salud? ¿Cómo se producen? Van ustedes a responder también estas preguntas y la van a guardar en su portafolio. Vamos a reflexionar cuanto a la pregunta: ¿cómo las industrias contribuyen a la contaminación del aire? ¿Cómo afectaría nuestra salud? Muy importante, ¿verdad? Para ello, debemos tener en claro que la contaminación atmosférica es la alteración de la atmósfera terrestre por la presencia de gases tóxicos, entre ellos los óxidos de azufre, los óxidos de carbono, los óxidos de nitrógeno, el ozono, también por partículas sólidas o líquidas suspendidas en proporciones distintas a las naturales y que pueden causar peligro a la salud del hombre. Vemos en esa imagen, por ejemplo, la industria, que es una actividad económica que transforma materias primas en productos de consumo. Acá en Lima, por lo menos, se centra buena cantidad de industria. La que tenemos muy cerca hacia nosotros es la refinería La Pampilla, que procesa el petróleo, ¿no?, a partir del petróleo crudo, y ahí salen sus derivados, ¿no?, como es la gasolina, el GLP, encontramos también, por ejemplo,
lo que es el querosene, entre otros. Acordemos que la actividad industrial produce la emisión de una gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y clorofluorocarburos. Estos gases son los responsables de la calidad del aire que respiramos, como vemos en las imágenes, por ejemplo. Miren, la cantidad de humo que emite esta fábrica. Aquí encontramos muchos gases contaminantes, gases tóxicos que definitivamente dañan y que estos repercuten pues en nuestra salud, afectando directamente a nuestro sistema respiratorio y, por qué no decirlo, también a nuestra piel. Van entonces ustedes también a responder aquí. Bien, ¿cómo los datos científicos obtenidos en los textos nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad? ¿Por qué te parecen importantes esos datos científicos? Es decir, por ejemplo, ¿por qué te parecen importantes los gases contaminantes, no? Sabemos nosotros ya cuáles son esos gases contaminantes. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, la formación de óxidos también. Las consecuencias en la salud, sabemos nosotros que estos gases contaminantes van a repercutir directamente en nuestra salud, afectando directamente a los sistemas respiratorios y a nuestra piel. Conocer los tipos y fuentes de emisiones de gases importantes también, como ya lo hemos señalado, ¿verdad? Los contaminantes primarios, los contaminantes secundarios, y aquí vamos a ver, por ejemplo, contaminantes de área, contaminantes móviles, por ejemplo. Y cuando el ozono es un contaminante, acuérdense que el ozono también forma parte de la capa de ozono que va a intervenir como una especie de filtro para que pueda ingresar algunos rayos ultravioletas para que no nos cause muchos daños a nuestra piel también, ¿verdad? Entonces ustedes van a responder aquí, van a ustedes a dar su respuesta de manera personal. Bien, ¿qué fuentes de emisión hay en tu comunidad? ¿Crees que la calidad del aire en tu comunidad está deteriorado? ¿Por qué? Vas a responder también aquí. Ese es un reto que vas a tener tú hoy. Bien, entonces dentro de los gases contaminantes en la atmósfera, ya se ha dicho, encontramos los óxidos de nitrógeno, como el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, que es el NO2. Encontramos también, por ejemplo, los óxidos de carbono. Encontramos aquí al monóxido de carbono, que es el CO. Encontramos al dióxido de carbono, que es el CO2. Encontramos también a los óxidos de azufre, al dióxido de azufre, que es el SO2, y al trióxido de azufre, que es el SO3, que son gases contaminantes que están dañando a la salud de las personas, que se encuentran, pues, digamos, alterando nuestra atmósfera. Bien, también encontramos al material particulado de la atmósfera. Como ya se ha dicho, por ejemplo, el material particulado, conocido también como partículas en suspensión, es decir, que pueden permanecer flotando en el aire. Son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquidos de tamaño pequeño. También encontramos material presente en la atmósfera, como el plomo, por ejemplo, ¿no? El plomo, como ustedes sabrán, es un metal usado en diferentes industrias, como en la fabricación de baterías, en la fabricación de acero y de ciertos vidrios. El plomo, que no se consume en el proceso de combustión, se emite como material particulado y es un contaminante tóxico para el ser humano. Encontramos también, por ejemplo, los compuestos volátiles orgánicos. Estas son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso o son muy volátiles a temperatura ambiente. Al reaccionar con óxidos de nitrógeno, forma el ozono. Miren, al reaccionar con óxidos de nitrógeno, forma el ozono. Es decir, va a formar este otro material que se considera también de alguna forma contaminante. El ozono superficial, llamado también ozono troposférico, es considerado como un contaminante. Se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno, es decir, del NO2, y los compuestos de carbono sin quemar, que proceden de la vegetación, proceso de fermentación
o de volcanes también. El ozono no se emite directamente por ninguna fuente contaminante de emisión, sino que se forma en la atmósfera por las reacciones de contaminantes primarios. Bien, entonces vamos a aplicar lo aprendido. Van todos ustedes a resolver la ficha de aplicación. Recuerden que lo que se evalúa, que son las competencias, esas competencias precisamente se van a evaluar cuando ustedes desarrollen la ficha de aplicación. Esperando pues que realicen un excelente trabajo, me despido de ustedes no sin antes manifestarles que todavía debemos de seguir manteniendo ese distanciamiento de 2 metros en la calle. Usemos correctamente las mascarillas, si es doble mejor, como se está diciendo, ¿no? Y también lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Cuídense mucho, nos vemos.